Hola, ¿cómo están? Bienvenido a nuestra clase virtual. En esta ocasión vamos a trabajar el área de ciencias sociales. Los temas de esta semana son la globalización y el Mercosur. Como verán acá, la globalización tiene subtemas como la integración regional, distintos grados de integración, luego van a realizar las actividades propuestas por el libro GPS que estamos trabajando. Y el Mercosur también tiene sus subtemas que son los objetivos, la UNASUR y las dificultades de la integración. Vamos a comenzar con la globalización. La globalización es una palabra hoy muy conocida. Van a escuchar en las publicidades, en los noticieros, pero comenzó en el año 1970, ¿sí? Primero voy a leer lo que es el concepto de globalización que ustedes también tienen en el libro. Es una mayor conexión entre lugares, personas, empresas y Estado. Comenzó en 1970 con un gran avance en la tecnología. En esa primera época ellos tuvieron un avance en la tecnología en el área de transporte y el uso de computadoras. Eso benefició el comercio de bienes y el transporte de las personas que sea más rápido y accesible. Luego, en 1990, se generalizó el uso de Internet y los teléfonos móviles. Con eso nosotros logramos la interacción, la conexión, como dice el concepto, entre personas y lugares de otros países, de otros continentes, que antes no teníamos acceso o si lo teníamos no era tan rápido como lo es ahora. ¿Sí? Tienen que tener en claro, leer mucho lo que es el concepto de la globalización. Es muy interesante el tema porque está asociado a la tecnología, a la interacción, a la conexión, como dice acá, entre personas, lugares, empresas y estados. Hoy en día, por medio de las redes sociales, de Internet, se pueden realizar muchas cosas que antes no se podía, como por ejemplo la rapidez en enterarnos de alguna noticia, en vender algún producto a otro lugar, a otro país. O en el interior del país que antes no se lo podía hacer de esa manera. Seguimos con la integración regional. En el proceso de globalización, algunos países se benefician más que otros. En este proceso se agrupan países con características similares, así se forman los bloques regionales o económicos. ¿A qué se refiere con agrupar países con características similares? Se agrupan países que tienen mismos ideales, por ejemplo, ideales políticos, económicos, culturales, y se benefician, tratan de beneficiarse entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, en países desarrollados es muy difícil que se relacionan con los subdesarrollados porque los desarrollados se van a beneficiar más ya que tienen más acceso al comercio, producen más, tienen acceso a la tecnología para trabajar en la materia prima, en los productos elaborados, entonces ellos se van a beneficiar más. Entonces se agrupan países similares que tengan características culturales, económicas y políticas. Entonces, de igual manera pueden beneficiarse. A eso se refiere. Hay distintos grados de esta integración. Ustedes van a tener también en el libro estos 5 grados que yo les voy a leer sintetizados, porque ustedes tienen que leer, como ya les dije, más de 3 veces para la comprensión, pero yo les voy a explicar de acuerdo a mis palabras qué es lo que son estos distintos grados, cómo se integran. En primer lugar está el Acuerdo de Aranceles Preferenciales. Un conjunto de territorios aduaneros se conceden entre sí serie de ventajas aduaneras no extendibles a terceros. Por ejemplo, conjunto de territorios aduaneros, dice, ¿dónde están las aduanas? En los límites, ¿sí? En los límites de los países. En este caso estamos hablando de países. Entonces, nosotros limitamos con Paraguay, por ejemplo. Entonces, existen acuerdos donde
se conceden entre sí una serie de ventajas. Dice, por ejemplo, reducen el costo de las aduanas o directamente no se cobran entre ninguno de los dos países, pero no podemos extender a terceros, dice. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros, argentinos, no podemos extender ese permiso a otro país limítrofe como Brasil, ¿sí? Solamente hay acuerdos entre dos territorios. Zona de libre comercio. En esta zona se eliminan todos los impuestos y las trabas al comercio de ciertos productos entre los países que son miembros, ¿sí? Los países que son miembros a este acuerdo. La Unión Aduanera. Establecen acuerdos para comerciar con países que no pertenecen al bloque, ¿sí? Existen distintos tipos de países que no pertenecen a un bloque de comercio económico, entonces se establecen acuerdos pero eso se lo realiza de país a país, ¿sí? Con el permiso de los que componen el acuerdo. Mercado común, base sustantiva idéntica a la Unión Aduanera, que es la que les acabo de leer. Libre circulación de todos los factores de la producción. Por ejemplo, el Mercosur, ¿sí? Que ya vamos a entrar en ese tema y le voy a explicar mejor. La unión económica suponen la completa integración económica y la misma moneda. Por ejemplo, todos los que manejan acá nosotros el peso argentino es nuestro nada más, pero por ejemplo misma moneda sería el dólar que se maneja en otros países con la misma moneda, todos utilizan el dólar, si bien nosotros podemos comprar esa moneda, el euro, el dólar, que son monedas internacionales, la podemos comprar, se van a manejar con esa misma moneda. Si quiero un precio de un producto, va a estar basado con la misma moneda. Por ejemplo, el precio dólar. De ahí nosotros tenemos que ver cuánto cuesta en pesos argentinos, ¿sí? Estoy hablando de nuestra moneda. Pero por eso dice, supone la completa integración económica, misma moneda, ¿sí? La misma moneda. Hay países donde existen la misma moneda, como por ejemplo, que es la más famosa e importante, que es el dólar. Las actividades que van a realizar en la carpeta van a ser las siguientes. Elaboren un texto en el que expliquen qué es la globalización, cuándo comenzó y qué cambios produjo en el mundo, ¿sí? Si bien yo acá le acabo de resumir, de explicar qué es lo que es la globalización, ustedes saben que tienen que leer las páginas del libro varias veces para comprender, y el texto tiene que ser algo propio, no tiene que ser algo copiado del libro, tienen que decirme lo que entendieron ustedes con sus palabras. Van a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el menor nivel de integración entre los países? ¿Cuáles son las principales características de ese nivel de integración? ¿Qué diferencia existe entre el nivel de integración al que se alude en las preguntas anteriores y la unión económica? ¿Sí? Van a leer, toda la información tienen en el libro. Y la van a responder en oración, cumpliendo la ortografía, la caligrafía, como siempre les vengo recomendando. Van a contestar en oración, van a empezar a escribir con mayúscula, dejando sangría, ¿sí? Ya que yo les doy lengua y sociales, voy a corregir cada uno de esos detalles que va en la ortografía también. Luego vamos a continuar con el tema del Mercosur. Lo que ven acá ustedes es el logo del Mercosur. Mercosur significa Mercado Común del Sur. Fundaron estos países que ustedes ven en celeste, que es Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. ¿Sí? Después, a lo largo del tiempo, se fueron incorporando, asociando los demás países, pero los fundadores son los que están marcados con celeste. Los que están en verde son los asociados, los que se incorporaron después, se fueron incorporando a lo largo del tiempo.
Los objetivos del Mercosur. El básico es aumentar el grado de eficiencia y competitividad de las economías involucradas. El principal objetivo que tiene el Mercosur es la integración y beneficio económico de estos países que la componen, ya sea los que son parte, los fundadores y los asociados. El beneficio económico básicamente es el objetivo principal. La preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las comunicaciones, la coordinación de las políticas macroeconómicas, la complementación de los diferentes sectores de sus economías. Eso básicamente son los objetivos del Mercosur, pero como les dije, el principal objetivo es el beneficio económico de los países que la componen. Vamos a seguir con la UNASUR, que componen todos estos países que ustedes ven acá representados por estas banderitas y significa Unión de las Naciones Sudamericanas. También tienen objetivos. El proyecto de integración regional tiene como objetivo construir de manera participativa un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales, económicos y políticos de todos sus integrantes, para el fortalecimiento y desarrollo de áreas como infraestructura, diálogo político, educación, democracia, medio ambiente, equidad económica, financiación. Estos son los temas que ellos quieren mejorar, integrar, todo lo que sea la parte cultural, económica, política. Pero ¿qué pasa? Hay dificultades, como en todo agrupamiento, integración, hay dificultades ya sea hay países donde tienen mayores riquezas, producen más, tienen acceso a mayores tecnologías para producir. La mejor calidad de vida de algunos países no es la misma que otras porque tiene alto índice de pobreza en otros países. Si bien son cercanos y tratan de beneficiarse, esa es la mayor dificultad que tienen, no poder beneficiarse equitativamente todos los países de forma igualitaria. Siempre hay algunos que se van a beneficiar más que otros y es por lo que le estoy diciendo, ya sea por la parte política, económica, cultural. En definitiva, no hay igualdad. Hay países que se benefician más que otros, ¿sí? Y es por lo que le estoy diciendo, es por el acceso que tienen a las nuevas tecnologías, tienen mayores producciones de materia prima, entonces obviamente van a enriquecerse más que otros países y ahí donde existe esa falta de equidad y equilibrio que tendrían que tener en la UNASUR como objetivo que se lo propusieron. Vamos a seguir entonces con las actividades de la carpeta. Van a completar este cuadro que van a tener que leer las páginas para sacar los datos para completar este cuadro y van a escribir en su carpeta un breve texto en el que expliques cuáles son los mayores obstáculos para la integración que tienen los países latinoamericanos. Les acabo de decir, pero también está en el libro cuáles son los obstáculos de la integración, ¿sí? Tienen que leer, por favor, chicos, lean, miren el aula virtual, pueden hacerlo varias veces, escriban prolijamente. Ya he visto algunos de sus trabajos y los que me trajeron ya los felicito. La mayor parte de los alumnos me trajo, y eso es muy importante. En la virtualidad en la que estamos es muy difícil controlar los chicos y si ustedes no me traen sus trabajos no lo puedo hacer. Yo por lo pronto me voy a despedir. Les deseo una buena semana y cualquier cosa, cualquier duda que surjan, ustedes saben dónde encontrarme. Nos vemos.